Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y hoy te quiero hablar de un tema que realmente llegó a mí en el último par de días, como muchas de las temáticas que hablamos acá en Esperando la Señal, que salen de el día a día, que salen de una experiencia particular, que salen de un aha moment. Y en este caso fue algo relativamente menor, pero que mientras más pensaba en ello y mientras más iba desarrollando la idea, me di cuenta del gran impacto que puede tener, no solo a nivel personal, que es en el contexto en donde yo empecé a explorar un poquito este tema, sino también a nivel profesional y a nivel de emprendimiento, a nivel de dueños de negocios. Y esto tiene que ver un poco con nuestro ambiente y cómo el mismo puede estar influenciándonos de manera positiva o quizás no tanto. Para dar un poco de contexto con un story time personal, para aquellos que vienen siguiendo el podcast desde hace un tiempo y para aquellos que me siguen en redes, saben que hace no mucho nos mudamos. Estoy todavía en esa fase de integración, a pesar de que en teoría ya va mes y medio de que nos mudamos aproximadamente. Fue un 7 de junio. Para el momento que les estoy grabando este episodio es 14 de julio, entonces ya ha pasado un tiempo, pero en el último par de semanas y sobre todo en esta última, ya muy pronto les voy a contar por qué en particular esta última, ha sido un periodo de tiempo de adaptación, de integración, de realmente sentirme en hogar. El mes de junio fue veloz, el mes de junio fue de aventuras, el mes de junio fue de mucho movimiento y a pesar de que en teoría sí, ya estábamos viviendo en este nuevo hogar, la mitad del tiempo ni siquiera estuvimos acá porque estuvimos en diferentes viajes, con diferentes situaciones que estábamos atendiendo, y el mes de julio de alguna manera ha sido una invitación un poquito forzada en ciertos aspectos a pausar y a realmente integrarme en mi nuevo espacio y sentirme en hogar y no sentirlo como un periodo de transición, sino de estabilidad. Y con todo esto, en los últimos días, en el último par de semanas, yo siento que ha sido el periodo en donde hemos aprovechado mucho más lo que son sobre todo los amenities y las áreas comunes de este nuevo hogar, a diferencia de nuestro hogar anterior, donde no teníamos que si el gimnasio, que si la piscina, que si el área de parrilla, era más el vas a tu apartamento, vives ahí y ya está. Y esto tiene un poco que ver con la temática de hoy. En este nuevo lugar, gran parte de ese level up de alguna manera ha sido tienes acceso a todas estas cosas que antes no tenías, cosa que me parece fantástica. La mayoría de ellas se dan en un entorno social. Y ahí es donde viene el tema de los entornos y cómo pueden estarnos influenciando. Y donde yo empiezo a pensar un poquito en esa influencia es cuando, en estos últimos días, que mayormente estoy con mi esposo, cuando voy a estos espacios que les digo de vamos al gimnasio en la mañana, vamos a la piscina si está haciendo sol, vamos a la parte donde están las parrillas, la terraza, a ver el atardecer, a estar un poquito afuera. Nos solemos cruzar con personas, algunas que ya son como medio cara conocida, entonces es como que bueno, hi and bye, o de repente personas nuevas, pero yo lo veo a él muy en este globe, si se quiere, no es de que antes no saludara a la gente, pero ahorita es como que tiene esta motivación de esta nueva vida. Y literalmente lo ves que él pasa por la recepción o va a agarrar un paquete o se mete en el ascensor o por donde sea que le pase cualquier persona, así la persona esté metida en su teléfono, no le esté prestando atención, pero él a todo el mundo es como good morning, how are you, buenos días, o sea, una vibra espectacular. Y a mí ha sido así como me hace ruido, pero no me hacía ruido necesariamente por mira él saludando a todo el mundo, sino porque me di cuenta en parte de que yo no lo estaba haciendo. Y no es que no lo estaba haciendo por falta de educación o porque no quiero molestar a la gente, sino porque precisamente hablando del entorno, me di cuenta de cómo mi entorno anterior, mi hogar anterior y el espacio que habité por casi 7 años, de alguna manera me habían estado condicionando, de alguna manera me habían estado influenciando. Y a lo que me refiero con esto es que si bien, como ya les hice la comparación, en nuestro hogar anterior no teníamos todas estas áreas comunes y sociales,
siempre igual te cruzabas a alguien buscando un paquete, buscando un sobre, que si en la entrada, que si en el área de lavar ropa, que si en el ascensor. Y al principio yo sí llevaba un poquito más como de esa vibra y de esa energía que está teniendo mi esposo actualmente de saludar a todo el mundo. Somos los nuevos del edificio. Para mí era ese siguiente nivel de ahora estoy viviendo en un apartamento que se siente propio. En ese momento era mi tercer hogar desde que me vine a los Estados Unidos. Los 2 primeros, básicamente yo vivía en casa de amigos de familia. Una situación un poco tóxica, un poco densa, que bueno, eso otro episodio. Y para mí el mudarnos al que fue nuestro hogar por casi 7 años era ese paso de estoy viviendo con mi pareja, estoy viviendo en un lugar que se siente como más mío, más hogar. Entonces tenía un poco más como de esa vibra de ando feliz y le quiero dar los buenos días a todo el mundo. Y fue algo que al principio sí hacía. Yo me cruzaba a alguien en el ascensor y hi, good morning, how are you? Si de repente me cruzaba a alguien lavando ropa, si de repente me cruzaba a alguien buscando los paquetes. Y al principio era como lo normal para mí. Sí empezaba a darme cuenta que no recibía lo mismo de vuelta. No es que nadie fuera necesariamente maleducado o rude, pero sí definitivamente me faltaba el ok, te di los buenos días, no es que estés obligado, pero normalmente si uno dice hello, ¿cómo estás? Lo recibes de vuelta y aquí realmente como que no estaba pasando. Y al principio yo dije, bueno, típico que, por lo menos en mi caso, yo buscaba la excusa de no me escuchó, estaba en el teléfono, estaba ocupado, qué sé yo. Pero ya cuando se empezó a volver repetitivo de que, es que aquí nadie te presta atención, nadie te ve a la cara, nadie te dice hola porque todo el mundo está en lo suyo, eventualmente fue como bueno, ¿para qué lo voy a hacer? De nuevo, no es que estoy siendo mala educada, no es que estoy siendo mala con nadie, pero ya después de que tú tienes rato intentando establecer estas interacciones básicas de buenos modales y no estás recibiendo lo mismo a cambio, llega un punto donde tú dices como que bueno, yo también me pongo en el teléfono, yo también ando en lo mío y ya está. Y se había vuelto como lo normal, se había vuelto como lo común, se había vuelto como que, bueno, esto es lo que sucede y ya está, y lo acepto a pesar de que en un mundo ideal, o como a mí me gustaría que fueran las cosas, todo el mundo aquí se saluda, no significa que te tienes que saber el chisme de la vecina, pero por lo menos una básica de te sonrío, te saludo, me saludas de vuelta, quizás te sabes el nombre de algunos de tus vecinos, o sea, al punto de que yo les digo, y yo siento que esto es más cultural en este país, pero por lo menos en mi experiencia de los últimos 7 años viviendo donde vivía antes, la única o las únicas personas de las que yo me sabía el nombre que eran mis vecinos es porque eran personas que ya teníamos amistad y que ya nos conocíamos de la universidad. Pero de resto yo a lo mejor podía ver la misma cara por 7 años y no te podía decir cómo se llamaba ninguna persona. Era como que cada quien está desconectado y en lo suyo. Hacemos la transición a este nuevo hogar, a este nuevo ambiente, y es cuando empiezo a caer en cuenta de ya va. Porque a mí me está haciendo ruido ver que mi esposo, que normalmente es como que el más reservado, anda en lo suyo, él igual te dice hello, what's up, pero aquí es como que es otra vibra, es como que quiero saludar a todo el mundo y quiero ser amable con todo el mundo y quiero ser amigos con todo el mundo. ¿Por qué esto me está haciendo tanto ruido? Y por qué para mí es como tan notorio. Y es cuando empiezo a hacer todo este análisis de, claro, es que tienes 7 años que dejaste de alguna manera que tu ambiente de hogar, que tu ambiente vivencial se viera influenciado por lo que no estabas recibiendo a tu alrededor. De alguna manera te apagaste, de alguna manera dejaste de tener esa chispa y dejaste de tener esa esencia que te hacía más social en ese contexto, que te hacía de, me sé el nombre del vecino, de repente nos juntamos o mínimamente por lo menos nos saludamos, y ya eso no existía. Para mí el tema hogar se volvía mi apartamento, es como que mi espacio, mi santuario, aquí soy yo, todo lo que tú quieras, pero de la puerta para afuera hasta que yo salgo del edificio es como, yo sé que hay gente por ahí, pero ni sé cómo te llamas, ni nos saludamos, ni nos vemos, y es como que cada quien anda en lo suyo. Ahora también hay otras capas que cuando yo empiezo a hacer el análisis de cómo era el entorno en mi hogar anterior versus cómo es el entorno en mi hogar actual, que son bastante particulares. Por ejemplo, el hecho de que en donde vivíamos antes, por casi que los 7 años que estuvimos allí, solíamos ser los más jóvenes de casi que todo el edificio, o por lo menos de las personas que yo llegué a ver en el día a día.
mayormente quienes vivían allí en ese edificio o en esos edificios eran gente de la tercera edad, gente mayor, gente como un poco más fría, más en lo suyo culturalmente, y en términos de background también eran otras culturas, otro background, a diferencia de donde vivo acá, que la demográfica es un poquito más variada. Si bien acá tenemos vecinos que son mayores, o por lo menos de la gente que hemos visto, también hay personas que son del mismo rango de edad de mi esposo y de mí, en nuestros 30. También hay personas que yo les calculo que están por allí como en sus 20. También hay familias en donde tienen los adultos y los niños. Entonces es un poquito más variado en términos de edad. También en términos de demográfica es como que veo no solamente, como era en el caso anterior de que los únicos latinos, mi esposo y yo, y todos los demás son rusos o de otros países, y acá es como que hay variedad. Ves latinos, ves afroamericanos, ves blancos, ves como de todo un poco. Entonces es un poco más variada la situación, pero también para mí es el hecho de verlo desde el aspecto de las oportunidades que esto pueda presentar. Porque otra de las comparaciones que yo empecé a hacer y que me empecé a dar cuenta de, mira, esto antes era así y ahora es de esta manera, es el hecho de que para mí, con todo este contexto, hogar yo no necesariamente lo estaba asociando como un espacio o un entorno en donde hacer amistades o en donde hacer conexiones o en donde de repente tener nuevos contactos a nivel profesional, a nivel de emprendimiento. Por lo mismo que les digo, la demográfica en cuanto a edades y en cuanto a lo que quizás yo asumía como posibles intereses no eran un match para lo que yo estaba buscando. Entonces para mí era como está el hogar, de la puerta para adentro de mi apartamento y todo lo que allí ocurra, y de la puerta para afuera hasta que yo salgo del edificio es como el espacio que tengo que transitar para entrar y salir, y ya. O el lugar en donde a veces, si no se robaban, llegaban paquetes y cosas así. Pero no era un lugar en donde yo pensaba de aquí voy a socializar con personas, o aquí voy a hacer amigos, o aquí voy a crear conexiones profesionales. Mientras tanto acá, y es una de las cosas que me están permitiendo ver hay una situación que me estoy dando cuenta, tengo que reconectar un poco con esa chispa y mi sociabilidad, pero también con esa parte de modales simples de hola, y de no quedarme con pero es que no me están prestando atención, pero es que cada quien anda en lo suyo, como que no quedarme en las excusas, sino más bien en otro contexto, tú saludarías, tú harías amigos, tú serías más social, como lo es, por ejemplo, cuando yo voy a un evento de networking, que ya sabes más o menos a lo que vas de voy a conectar, voy a ser social, voy a hablar con otras personas, también voy a escuchar sus historias y ya vas como más preparado. Acá, de alguna forma, es como que yo me había pasado el chip de hogar igual a donde habito, donde estoy, de la puerta para adentro y el resto ni me importa. Ahora es verlo desde qué posibilidades y qué oportunidades y qué opciones me está presentando esta situación en donde puedo estar desarrollando nuevas amistades, en especial cuando muchas de mis amistades actuales en todos estos periodos de transiciones y de cambios se han estado mudando. Obviamente no es que una amistad vaya a reemplazar a la otra, pero también es el hecho de es un nuevo vecindario, es una nueva ciudad, es un nuevo todo. Es casi como verlo desde ser la nueva en el colegio. Lo puedo ver como, qué miedo, yo estaba acostumbrada al sistema anterior y me voy a comportar de la misma manera y voy a accionar de la misma manera. O lo puedo ver como, esto es un capítulo nuevo y esta es una oportunidad nueva de empezar nuevo. No necesariamente de cero, pero es cuántas nuevas amistades puedo crear, cuántas nuevas conexiones puedo crear, cuántas nuevas cosas maravillosas me pueden pasar acá si me permito abrirme a ello y si me permito volver a conectar con esa chispa, con esa energía, con esa esencia de quién soy yo. Yo siento que como emprendedores, pero también como dueños de negocios, quienes en su mayoría tenemos algún tipo de presencia digital, esto es algo que también se traduce a cómo nuestros entornos de alguna manera pueden estar influyendo en nuestro comportamiento. Cuando pensamos, por ejemplo, en las diferentes transiciones que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos 10, 15 años, vamos a decir en específico, quizás los últimos 5, para ser más específica, en cuanto a plataformas, en cuanto a, de Facebook pasamos a Instagram, de Instagram quizás
transicionamos un ratico a Snapchat, después sale TikTok, después está el hecho de que nos van a quitar TikTok y ahora nos tenemos que adaptar a una nueva plataforma. Y como al principio quizás sentíamos de que, bueno, la manera en cómo yo acciono, opero y cómo la aplicación que he venido utilizando me ha venido condicionando es de la misma manera que voy a estar accionando, operando y dando pasos en esta nueva plataforma, en este nuevo sistema, porque es a lo que estoy acostumbrada, es a lo que estoy condicionada, es la manera en cómo sé actuar, en cómo me sé comportar. Y muchas veces nos hemos dado cuenta de que una cosa no necesariamente traduce a la otra. Y podemos quedarnos en ese bache de frustración, en esa idea de, bueno, pero lo que yo estaba haciendo allá me funcionaba, ¿por qué aquí no? O si yo me estaba comportando de esta manera allá, ¿por qué no lo puedo seguir haciendo acá? Y es, sí, te puedes quedar en modo víctima y te puedes quedar en modo queja, o lo puedes ver como una nueva oportunidad de qué formato diferente adapto, qué método de comunicación empiezo a aplicar. Quizás en este espacio vengo hablando de ciertas temáticas, pero quería hablar de otras que aquí no se sentía como tan alineado o tan orgánico. Esta es una nueva posibilidad y un nuevo espacio en donde puedo desarrollar estos otros temas, estas otras estructuras narrativas, en donde le puedo llegar a nuevas audiencias, en donde puedo conectar de maneras distintas con mi comunidad si están transicionando acá conmigo. Es verlo desde lo nuevo y no desde el miedo y no desde el ya estoy acostumbrada a esto y esto es como me he estado condicionando, sino de qué nuevas formas puedo operar, de qué nuevas formas puedo accionar. Y si me doy cuenta que he venido perdiendo un poquito esa chispa, esa esencia por la forma en cómo venía haciendo las cosas anteriormente, ¿cómo puedo refrescarlo? ¿Cómo puedo darle refresh o restart y hacer las cosas distintas esta vez? A veces estas transiciones de una plataforma a otro, de un espacio a otro, de una temática a otro, también nos pueden ayudar, sobre todo si venimos sintiendo y nos permitimos reconocer que venimos accionando en piloto automático desde hace un rato. El famoso postear por postear, el siento que no le estoy llegando a la gente, siento que no estoy recibiendo el feedback que quiero, o siento que el engagement que estoy buscando y por el que vengo trabajando no está llegando, pero aún así sé que tengo que seguir showing up, que tengo que seguir apareciendo, que tengo que seguir accionando, que tengo que seguir posteando. Entonces estoy aquí, pero no hay chispa, no hay magia, no hay esencia. Es sencillamente un trabajo más, una labor más. Y para mí, el verlo desde este aspecto me permite reconocer en dónde necesito hacer un reseteo, en dónde necesito hacer un refrescamiento, si se quiere, de lo que está haciendo mi contenido o de lo que está haciendo mi manera de comunicar o de lo que están siendo mis servicios. Curiosamente, justo antes de empezar a grabar este episodio, empecé a reflexionar sobre una de las conversaciones más recientes que tuve con otra emprendedora, pero también con diferentes personas a lo largo de este año, y cómo de alguna forma no solo el 2025 está siendo un periodo de transición y de cambios a nivel de mudanza, a nivel de irme a otro estado o a otro país o a otro hogar, pero en específico cuando se trata de transiciones laborales, siento que he estado viendo algunos de los cambios más increíbles, más 0 a 100. En algunos quizás no es tan sorpresivo porque he conocido las diferentes caras laborales del trayecto de esa persona, pero hay otras en donde de repente tienen tiempo siendo chef profesional y mañana quieren ser instructor de yoga. De repente tengo una cuenta de fotografía y mañana quiero ser mentora energética. Ejemplos miles que les puedo dar y me parece interesante y yo siento que tiene que ver justamente con este reconocer cuando la cosa está un poquito estática, aburrida, sin esencia, sin chispa, y todo esto empieza con nosotros darnos cuenta de vengo accionando así desde hace un tiempo, vengo siendo influenciada por mi entorno desde hace determinado momento o situación. Ya no quiero seguir en este piloto automático, ya no quiero seguir en esta falla o fuga energética o sin ganas, sin inspiración, sin creatividad. ¿Cómo puedo hacer para reconectar un poco conmigo misma? ¿Y cómo puedo hacer para volver a esa chispa, volver a mi esencia y las cosas que me gustan de mí, independientemente de si el entorno no va acorde con ello? ¿Cómo hago para que deje de influenciarme tanto? O
haga que esa energía y esa chispa y esa esencia de alguna manera como que se compacten, se vuelvan chiquitas, casi que ni existan. ¿Cómo puedo volver a reconectar conmigo? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo puedo ver estas oportunidades de transición y de cambio y de algo nuevo como una invitación a infinitas posibilidades en lugar de algo que nos da miedo y que nos frena y que decimos, mejor por acá no? Así que en este episodio vamos a volver un poquito a la parte práctica de herramientas, de prompts, de preguntas que te puedes hacer si tú también te conectas o te identificas con alguno de los puntos que hemos hablado el día de hoy. Ya sea a nivel personal o profesional, si estás sintiendo esa desconexión, si estás sintiendo esa falta de energía, de creatividad, de no estoy conectando conmigo, no estoy conectando con mi esencia y quiero volver a prender esa chispa interna, te voy a dejar los siguientes 4 prompts o preguntas que puedes explorar en tu próxima sesión de journaling, puedes meditar sobre ello, puedes incluso utilizarlas como una apertura para conversación con personas en tu entorno que quizás también se estén sintiendo de la misma manera. La primera pregunta sería, si sientes que ya no estás siendo tan expresiva, tan creativa, tan sociable como antes, pensarlo quizás al principio a un nivel más macro, si a diferencia de mí no tienes una situación puntual que identificas de que esto ha estado pasando, sino que es quizás algo como un poquito más general, un poquito más de lo estoy sintiendo en mi trabajo, lo estoy sintiendo a nivel personal, lo estoy sintiendo a nivel incluso de amistades, las personas con quienes nos rodeamos y con quienes compartimos gran parte de nuestro día a día. Eso también es un entorno importante. Entonces, al principio, yo nos invito a preguntarnos eso un poco más amplio y más macro. Si sentimos que ya no estamos siendo tan expresivas, tan creativas o tan sociables como antes. La segunda pregunta o prompt que nos invito a cuestionarnos, a explorar, es si estamos rodeados de personas o de dinámicas que nos drenan, que nos aíslan o que no nos reflejan. Por eso vuelvo a el ejemplo de las amistades o las personas con quienes llegamos a pasar tiempo. En mi caso, cuando yo les hablo de este entorno de vida, si bien los vecinos no eran las personas con las que pasaba cada segundo de mi vida, eran una parte de mi día a día, eran una parte de mi rutina en ese contexto, eran una parte del recordatorio de estoy desconectada, aislada, me siento sola, no me siento parte de una comunidad aquí. Y de alguna manera puedo estar extrañando eso, pero es que ni siquiera me estoy permitiendo cuestionármelo. Ahora que estoy enfrente de una nueva realidad, de un nuevo ambiente y de tantas posibilidades infinitas, me doy cuenta de que sí, efectivamente extrañaba un poquito ese estar en contacto, en comunicación, en comunidad con otras personas y verlo no como un recordatorio de lo que no he estado experimentando o lo que me ha faltado y ya, sino como una invitación a qué pasos puedo empezar a dar hoy mismo para abrirme más a este nuevo espacio, a estas nuevas personas, a estos nuevos horizontes, hacer nuevas conexiones, nuevas amistades, networking, el realmente integrarme y sentirme parte de esta sociedad y de esta comunidad y no como alguien que está de afuera y ya. El tercer planteamiento o pregunta sería si hemos dejado de hacer cosas que antes nos salían natural, solo por no sentir esa respuesta externa. En el ejemplo o en el caso que yo les digo personal, para mí fue estoy dejando de lado un poco esta sociabilidad en mi comunidad, porque si bien yo siento que soy una persona súper sociable, pero para mí lo siento más natural cuando es en un entorno que nos invita directamente a eso. Por eso les puse antes el ejemplo de si voy a un evento de creadores de contenido o influencers o si voy a una sesión de networking, es específicamente, ya tú sabes y vas condicionada y vas con la mentalidad de voy a conocer personas, o por lo menos así voy yo, y es cómo le saco el jugo, cómo le saco el provecho, cómo puedo tener interacciones intencionales. Hasta eso también he ido cambiando un poco de que mi mentalidad no es quiero conocer a la mayor cantidad de personas posibles porque no llega a ser tangible, no llega a ser factible y al final tú dices, bueno, ok, conocí a 10, pero me acuerdo el nombre de una y si acaso. En vez es cómo puedo hacer conexiones intencionales con unas 2 a 3 personas que no conozca, que es primera vez que veo, que quizás al principio los veo que se sienten también un poquito como con nervios, asustada, que es normal en ese tipo de entornos, pero cómo puedo hacer esas conexiones intencionales. Entonces para mí es un poquito traer ese mismo mindset o esa misma idea de
¿Cómo puedo relacionarme intencionalmente con personas en este entorno que constantemente me voy a estar cruzando en estos espacios sociales? Sea en el gimnasio, sea en la piscina, sea en la terraza, sea en la parrilla. Y de nuevo, no desde una obligación, no desde forzarme, pero desde las genuinas ganas de que quiero ser parte de esta nueva comunidad. ¿Cómo puedo reconectar con esa vibra? ¿Cómo puedo reconectar con esa energía? Y esas ganas de ser yo, independientemente si, bueno, la persona no me contestó como quería, o ni siquiera me vio la cara, o no me respondió a lo que sea, que eso no sea una razón para yo dejar de hacer el esfuerzo y yo dejar de accionar de esa manera. La cuarta pregunta que nos invito a hacernos durante este proceso de reconectar con nosotros y querer romper un poquito con el condicionamiento externo tiene que ver con si nos estamos adaptando tanto al entorno que estamos apagando nuestra esencia. Y esta puede sonar como una pregunta un poco básica de sí, no. Nos invito a explorar un poco más. En caso de que sí estemos sintiendo y vengamos experimentando desde hace un tiempo, o quizás relativamente no tanto, esa sensación de no estoy siendo 100% yo, estoy apagando mi esencia, estoy apagando mi chispa, estoy apagando mi luz para adaptarme a un entorno, a un contexto en donde yo pudiera estar más bien destacando. En lugar de hacerme chiquita, cómo pudiera estar aprovechando esta oportunidad de no es el entorno usual, no estoy recibiendo el mismo tipo de receptividad o energía o vibra, ¿cómo puedo hacer yo para reconfigurar eso? ¿Cómo puedo hacer yo para destacar y para ser el ejemplo de, en mi caso, así tú no me respondas de vuelta o no me saludes, yo igual voy a saludar, yo igual voy a sonreír, yo igual te voy a ver a la cara y yo igual voy a seguir siendo yo misma, en lugar de dejar que el ambiente nos siga de alguna manera condicionando y nos siga de alguna manera haciendo sentir que tenemos que apagarnos y que achicarnos. Y luego de que nos hayamos realizado, luego de que hayamos desarrollado un poco estas preguntas, tengo 4 recomendaciones o 4 consejos, 4 señales que quiero invitarnos a explorar justamente para reconectar con ello. El primer paso siempre es reconocer que hay algo en lo que queremos trabajar, algo que queremos modificar, algo que queremos mejorar. Y ya después que hemos reconocido que queremos empezar a dar esos pasos, viene el, ok, ¿cuál es el paso número 1? Que es algo que puedo empezar a hacer hoy mismo para llegar de punto A punto B. La primera recomendación que nos doy tiene que ver con reencontrarnos con nuestros rituales, con aquello que normalmente hacemos, por lo menos en el caso de mi ejemplo particular, es si yo estoy acostumbrada normalmente a dar los buenos días, a saludar, a sonreír, en cualquiera de mis entornos, y hay uno en particular en donde siento que no lo estoy aplicando porque no recibo esa misma respuesta, es, bueno, déjame volver a reconectar con este ritual, déjame volver a reconectar con estos pasos, déjame volver a reconectar con mi esencia. Y de nuevo, esto es algo que uno puede traducir a diferentes tipos de ambientes, a diferentes tipos de espacios y a diferentes tipos de situaciones. Si de repente sentimos que en nuestro círculo social y de amistad me estoy apagando y no me estoy sintiendo yo, ¿cómo puedo volver a reconectar con esa esencia? Si me está pasando en el trabajo, si me está pasando con mi emprendimiento o con mi negocio, es el cuestionarnos cómo puedo volver a ser esa chispa, esa energía, esa esencia y esa persona que me ha permitido llegar hasta este punto, y cómo no soltarle la mano o ignorarla o achicarla solo porque, bueno, como no estoy recibiendo esto, entonces ahora yo lo dejo de hacer. Y hablando específicamente de espacios y de entornos, otra de las recomendaciones que yo nos daría el día de hoy es cambiar de ellos. Si, por ejemplo, siento que en el área en donde yo tradicionalmente trabajo, si trabajas remoto o si tienes un negocio de emprendimiento propio, no me está permitiendo sentirme cómoda, no me está permitiendo conectar con la musa, no me está permitiendo que las ideas me lleguen, cambia de entorno. Vamos a trabajar desde un coffee shop, vamos a trabajar desde un coworking space, vamos a trabajar con otras personas. Si de repente siento que el entorno de amistad en el que me vengo desenvolviendo y en el que me vengo involucrando desde hace un tiempo, se siente un poco como estancado, aburrido y no me estoy sintiendo como yo, si hay la posibilidad de poder invitarnos a los demás a cambiar un poquito el entorno, la dinámica, quizás las cosas que venimos haciendo ya se están sintiendo un poco aburridas, ¿qué tal si intentamos una nueva manera de relacionarnos? Por ejemplo, una de las que a mí me empezó a pasar hace un par de años con diferentes personas en mi entorno era ok, estoy transicionando de que el
encontrarnos y juntarnos y pasar tiempo socialmente, sea en la discoteca y tomando y haciendo esto, a ahora realmente lo que a mí me llama en términos de relacionarme socialmente con personas en mi entorno es ir a tomarme un café, es ir a sentarme al parque, es vamos a tener conversaciones profundas, etcétera. Y te sorprendería descubrir que quizás tu entorno estaba esperando que alguien diera ese primer paso, diera esa primera movida de vamos a hacer algo distinto, porque a lo mejor también ellos estaban necesitando un cambio. A lo mejor ellos ya se estaban cansando un poco de solamente nos relacionamos o nos juntamos es para tomar o para ir a comer o para hacer este tipo de cosas, cuando en verdad yo me quiero seguir juntando con este grupo, yo me quiero seguir juntando con estas amistades, pero el entorno o las maneras en cómo lo estamos haciendo ya no es algo con lo que conecto. A veces hay gente que le da miedo dar ese paso porque sienten de que si digo algo me van a decir, ay, qué aburrido, ay, ya no quieres socializar, ya no quieres hacer esto y van a dejar de ser mis amigos. Y cuando tú tomas la iniciativa y das ese paso de, miren, ¿qué les parece si la próxima, en vez de juntarnos a las 11 de la noche, un viernes, a ir al bar a tomar, lo que hacemos es juntarnos un jueves después del trabajo para hacer un picnic medio improvisado en el parque? Y la terminamos pasando buenísimo. Entonces a veces también es el tener esa iniciativa en tu entorno, en tu ambiente de vamos a sacudir un poquito las cosas y vamos a cambiarlas. La otra recomendación también tiene que ver con rodearnos de nueva energía. Obviamente en este caso la transición que nosotros hicimos a nivel de hogar no era porque estábamos buscando nuevas amistades o nuevas personas, pero es algo que de alguna forma indirecta se dio y empieza a suceder por este cambio que estamos haciendo de ya no vivimos en el área, en la ciudad, en el entorno, en el edificio en el que solíamos y donde se encontraban este tipo de características o este tipo de personas o este tipo de ambiente. Ahora es algo completamente diferente, algo nuevo, en lugar de seguir accionando de la manera como lo venía haciendo antes, en donde me reservo, me guardo, aquí nadie me va a decir hola, es el vamos a quitarnos un poquito ese chip, vamos a dejar de estar accionando como accionábamos antes y entender que esto es un espacio nuevo, con nuevas posibilidades, con nuevas personas, con nuevas conexiones que están esperando que se realicen, con nuevas amistades que están esperando tu invitación para ser iniciadas, con nuevos espacios que te van a brindar nueva energía, nueva vibra, nueva manera de hacer las cosas. Entonces a veces es verlo un poquito desde ese lado como más llamativo y más positivo y más de posibilidades en lugar de obstáculos. Y por último, pero definitivamente no menos importante, y algo en donde vamos a ahondar en otros episodios próximamente, tiene que ver con dejar de normalizar la desconexión emocional. Dejar de normalizar que no me estoy sintiendo como yo misma. Dejar de normalizar que ya no está la energía, no está la vibra, no está la motivación, no están las ganas. Y ojo, con esto no estoy diciendo que la expectativa sea, o por lo menos la mía no es, de que todos los días siempre todo maravilloso, y por lo menos en el contexto de lo que ha sido mi historia personal, de que siempre vamos a entablar una conversación y a la primera todos nos vamos a hacer amigos y todos nos vamos a llevar bien, porque tampoco es realista. Pero en mi caso fue el, por tanto tiempo, normalizar el aquí nadie se saluda, aquí nadie te presta atención, aquí todo el mundo anda en lo suyo, al punto de que literalmente eso era lo que yo le comunicaba hasta personas que venían a visitar, que se quedaban conmigo un tiempo. Ya de entrada yo les decía como que mira, ni te molestes porque no te van a ver, no te van a saludar, no te van a corresponder. Y era el, ahora yo estoy condicionando a otras personas que ni siquiera se están dando la oportunidad de déjame yo saludar a ver, déjame yo intentar por mi lado a ver. Entonces cuando ya llegamos a ese punto de la normalización de no me siento como yo, no estoy en mi vibra, no estoy en mi esencia, cuando empezamos a identificar que eso está sucediendo, es un llamado a la exploración, es un llamado a aquí hay algo raro, acá hay algo distinto, acá hay algo que yo estoy reconociendo que no estoy siendo yo al 100%. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para reconectar conmigo misma? ¿Qué puedo hacer para volver a conectar con mi esencia? Para mí toda esta situación que sale de algo quizás menor o irrelevante, para mí es una invitación a volver a conectar con esa chispa, con ese lado social, con ese lado más educado de
ver a la gente a la cara y sonreírles y hacer conversación, así yo sepa que quizás no en todas las ocasiones me van a corresponder o me van a responder, o que no necesariamente de todas va a salir una amistad o que yo me voy a saber el nombre de todos los vecinos, porque no es lo que estoy esperando. Pero más allá de hacerlo porque estoy esperando cierta respuesta o porque estoy esperando cierto tipo de reacción, es hacerlo por mí, porque a mí me nutre y a mí me nace y a mí me sale ser ese tipo de persona más social, más educada, más respetuosa. Es parte de mi esencia y es parte de mi chispa. Y yo siento que todos los aspectos de nuestra vida están interconectados. Y así quizás la parte de, bueno, no soy la persona que se salude tanto con los vecinos, no se sienta como algo que va a estar impactando otras áreas de la vida, puede llegar a ser así, porque ya uno se va condicionando en aspectos fuera de la vida de pareja, fuera de la vida de familia, fuera de mis amistades. La gente no te presta atención. ¿Para qué voy a estar saludando? ¿Para qué voy a estar como que going out of my way? Sencillamente voy yo con yo y me ocupo de mí y ando en la mía y me valen los demás y listo. Eso puede llegar a tener implicaciones y eso puede llegar a tener un impacto, en este caso negativo, en otras áreas de la vida. Porque hay veces en donde esa siguiente oportunidad, esa siguiente amistad, esa siguiente conexión, para que suceda, solamente requería que tú tomaras ese mínimo detalle y esfuerzo en saludé, sonreí, salí de la zona de confort, fui la primera persona que hizo el approach, y te puedes estar perdiendo de oportunidades increíbles por sencillamente permitir que el entorno apague tu luz, tu esencia y quién eres tú genuinamente, quién eres tú en tu core. Así que espero que esto sea una invitación de, si como yo te has estado sintiendo desconectada en un nivel más de vivienda, en un nivel más de tu entorno, o si por el contrario te identificas con que esto te ha estado pasando a nivel laboral, a nivel empresarial, a nivel de emprendimiento, a nivel de proyectos, a nivel de amistades, espero que toda la información que te he compartido el día de hoy te nutra y te ayude y te acompañe a, primeramente, hacerte estas preguntas, permitirte cuestionar si te estás sintiendo desconectada, permitirte cuestionar si hay diferentes o quizás un aspecto en particular en tu vida en donde estás jugando chiquito, te estás apagando, te estás metiendo como en esta cajita y no te estás permitiendo ser quien eres realmente en tu esencia más pura. Y si te identificas con alguno de estos aspectos, empezar a llevar a cabo la labor de reconectar contigo a través de tus rutinas, a través de eso que solías hacer pero quizás ya no, a través de reconectar con esa pasión y esa esencia y esa energía y esa vibra que te hacen tan tú. A fin de cuentas es esa esencia y es eso que te hace tan único e irrepetible, lo que te va a permitir transitar a nivel personal y profesional los siguientes pasos que tú quieras dar, las conexiones que tú quieras conseguir, las oportunidades que tú estés persiguiendo. Espero que todo esto te sea de utilidad. Te agradezco enormemente que me estés acompañando en otro episodio y nos estamos viendo y o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.